escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente. Último Minuto Cúcuta, nuestro querido Sebastián, y Notidía. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Un día soleado. Esperemos que la noche no lleguen esas lluvias fuertes. Si llueve, que llueve con moderación. Pero recuerde usted, mi querido oyente, mi querido cibernauta, que somos corresponsables todos, que si en esa época de lluvia, y aún cuando no sea lluvia, vemos que alguien está en peligro, avisemos. No esperemos a que la persona reaccione o que es su libre albedrío, porque la persona que está en ese peligro por un derrumbe, por unas lluvias, ella no se va a mover de ahí. No se va a mover de ahí, son procesos psicológicos, porque es su única vivienda, es sus únicos corotos o petates, como dicen los costeños, y no los quiere perder, sin importar que eso signifique que su vida está en peligro y la de los suyos. Entonces, es muy importante que seamos corresponsables. Cuidémonos y protejámonos entre todos. Y entre otras cosas, con el COVID también, recordemos que el COVID todavía no tenemos el rebaño suficiente para que digan que aquí en Colombia ya debemos estar sin las medidas del protocolo de bioseguridad y sin el tapabocas. Todavía hay que conservar esas medidas de protocolo de bioseguridad. Queridos, hoy una noticia que nos pone muy contentos a todos. Cabo Verde da vía libre para la extradición de Alex Saab. A pesar de las pretensiones extremas, los recursos judiciales en su defensa y las últimas amenazas de Rusia, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde acaba de dar vía libre a la extradición a Estados Unidos del barranquillero Alex Saab, señalado de testaferro de Nicolás Maduro. Tras la audiencia de más de una hora el pasado 13 de agosto, el Constitucional rechazó el último recurso que le quedaba a los abogados de Saab y declaró la constitucionalidad de las decisiones que ya había tomado el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de ambas instancias aprobaron su envío a Estados Unidos. De manera paralela, se ordenó reforzar la seguridad del lugar de reclusión en el que permanece en la cárcel. En Estados Unidos, una corte federal lo procesa por una megaoperación de lavado de activos superior a $350 millones, ligadas en contratos corruptos en Venezuela asociados a la programación Casas Subsidiadas y a las llamadas Caja CLAP de asistencia alimentaria. Saab fue capturado el 12 de junio del año 2020 cuando hizo una escala técnica en Cabo Verde mientras se dirigía a Irán. Según él iba a conseguir alimentos y medicamentos para el régimen de Venezuela, del cual se dice ser un enviado especial.
De hecho, para intentar otorgarle una inmunidad diplomática, Nicolás Maduro lo nombró en diciembre del 2020 embajador plenipotenciario en África. Aunque solo se le procesa por corrupción, agentes federales lo consideran pieza clave de los acuerdos secretos entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro con Irán, Turquía y Rusia. De hecho, en las últimas horas, Moscú calificó de ilegal la captura de Saab, a quien califica de diplomático, y anuncia consecuencias para los países que participan en su extradición. Se reveló que la actual esposa de Saab, Camila Ferril, y sus hijas fueron trasladadas de Caracas a Moscú en diciembre del año pasado. Allí Saab tiene negocios y propiedades, pero es claro que el pronunciamiento que hizo ese gobierno en la antesala de su extradición está ligado a los nexos entre Moscú y Caracas. Se estableció, además de vincular a Saab al proceso de lavado de activos de la justicia de los Estados Unidos, adelantan otras investigaciones en torno al barranquillero nacionalizado en Venezuela. Pero no se descarta que tras agotar las acciones legales en Cabo Verde e intentar que en Estados Unidos se declare ilegal su captura, se reconociera su supuesta inmunidad diplomática. Hay un antecedente allí, que cuando se le abrió el proceso en Miami, el señalado testaferro de Maduro hizo contactos con agentes federales a través de una oficina de abogados. En Estados Unidos están seguros de que Saab tiene información sobre la fortuna oculta de fichas del régimen, así como de la salida de los dólares y lingotes de oro hacia Turquía. ¿Lo recuerdan ustedes, queridos? Eso está relacionado con algo que Magazine Informativo y Consciente denunció hace años. ¿Recuerdan esos aviones donde entraba gente de Turquía y los aviones salían de Turquía, venía gente para quedarse en Venezuela, y esos aviones salían llenos de lingotes? Ustedes pueden recordar que aquí en Magazine Informativo y Consciente estuvimos denunciando que estaban sacando a los venezolanos de Venezuela y que los migrantes que estaban llegando en ese momento, cosa curiosa, estaban llegando era por aviones, montones. Eso que hemos visto de los afganos, bueno, vimos esa migración entrando a Venezuela. Por supuesto, no eran de afganos, era gente de Turquía. Los aviones, vuelvo y les cuento, mis queridos oyentes y cibernautas, que entraban a Venezuela cargados de ciudadanos de Turquía y salían llenos de lingotes esos aviones. Es claro que los hombres de confianza de Maduro, de cara a las negociaciones e intercambio con Irán, están al pendiente de esta situación. Todos esos hilos de poder constituyen para Washington una amenaza para la región y, de paso, viola embargos y sanciones impuestas a Irán. El grupo de abogados de Saab empezó a liderar una batalla legal en Miami, en donde hace curso una apelación para que se revise su supuesta estatus diplomático y también su supuesta ilegalidad en la captura de Cabo Verde. Alegan que la orden internacional estaba a nombre de su socio Álvaro Pulido, quien también es procesado en Estados Unidos dentro de este mismo proceso. En defensa de Saab, libera el ex juez español Baltasar Garzón. En este medio Magazine Informativo y Consciente también hemos denunciado cosas de esa joyita, y alista un posicionamiento sobre la decisión de Cabo Verde, y se espera que en ella se entreguen las claves de las estrategias legales ya con su cliente en manos en Estados Unidos. En Colombia avanza un proceso contra Saab, también por lavado de activos, que involucra la extinción de varias propiedades. A partir de la noticia de la decisión de Cabo Verde, empieza a correr una semana de plazo para la entrega al preso a los Estados Unidos. Pero ojo aquí, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, a veces nos sorprendemos de las cosas que pasan. Todos sabemos que los dineros, digamos el gran grueso de la fortuna de Maduro y los demás presidentes que ha tenido Latinoamérica de izquierda, que se han robado sus países, como la Kirchner, como el presidente de Bolivia, el de Ecuador, Correa, todos ellos, esos dineros están en el Vaticano.
Eso también lo hemos denunciado en Magazine Informativo y Consciente, y no solamente nosotros, el mundo entero los ha denunciado. Revistas internacionales lo han denunciado, todo el mundo lo ha denunciado. Entonces, esperemos que este proceso que se le va a llevar, que se abre en Estados Unidos a Saab, lleve también a abrir un proceso para recuperar para los países de Latinoamérica esos dineros que están allí en el Banco del Vaticano. Miren, seguimos con el tema del escándalo de la Minitil. Y ayer les dijimos algo al respecto de eso, ¿no? Claudia López tiene contratos con el tema, tiene contratos de eso de la Minitil. Además de que ayer hablamos de que Claudia López también está involucrada en un tema de un escándalo por algunos dineros que no se han pagado de publicidad. Entonces, tenemos un video, vamos a escuchar ese video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Nos conectamos con ustedes en este lunes 6 de septiembre para hablar de un tema que por supuesto es del que ha estado pendiente todo el país. El tema de centros poblados del Ministerio de las TIC, de la ministra Karen Abudinen, pero es que allí, en el debate de moción de censura que inició la semana pasada y que se votará próximamente, se hizo una advertencia que, digamos, pudo haber pasado inadvertida, por supuesto, por todo lo que pasó en el debate, y es que una de las empresas de centros poblados tendría un contrato con la alcaldía de Bogotá. Y por eso nuestro invitado es el representante de la Cámara, César Lorduy, para hablar de este tema. Representante, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos. Representante, ¿cómo es el tema entonces de que centros poblados, una empresa de centros poblados tendría un contrato con la alcaldía de Bogotá? ¿Es así? Sí, es así. Hay muchísimas entidades territoriales, muchísimas entidades del orden nacional que tienen contratos con varias de las compañías que conforman centros poblados. No es solamente el Ministerio de las Comunicaciones. No solamente lo tienen, sino que han tenido a lo largo y a lo ancho de los últimos años. Y yo señalé este punto en el debate fundamentalmente para demostrar que se sentía, se veía y se señalaba como si fuera algún pecado que una compañía se constituyera en Barranquilla, y que como se constituyeron en Barranquilla, algunas de esas empresas sobre las cuales no existe límite en Colombia para constituir sociedades, que solamente lo pueden decidir los socios donde la hacen, de la misma manera como existen muchísimas compañías importantes con sede en Barranquilla, pues estas empresas decidieron hacerlo allá, pero eso no significa ninguna relación que señale a la ciudad con los actos que se mencionaron en el debate. Así que yo mostré eso simplemente como un ejemplo para indicar que pues no podía ser malo que se hubieran constituido en Barranquilla y que hubieran contratado con alguna persona que representa una entidad y que además es de origen de Barranquilla, pero se contratan en otras ciudades y en otros departamentos, y eso parece que no significara nada malo. Entonces, es un ejemplo que mostré de que para unas cosas las cosas son malas y para otras cosas las cosas son buenas. Representante, le estaba diciendo que justamente esto lo que podría significar es que la unión temporal de centros poblados justamente ha tenido varios contratos con distintos entes territoriales, y digamos no se trataría de que sencillamente pues el Ministerio de las TIC haya tenido algún interés pues de hacer todo esto que ocurrió, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, no se puede señalar a centros poblados como un grupo empresarial o como una unión temporal que fue constituida única y exclusivamente para contratar con el Ministerio de las Telecomunicaciones, y que esta unión temporal se hizo de la noche a la mañana precisamente para poder, digamos, beneficiarse solamente de esta contratación. Centros poblados y las compañías que integran centros poblados, como te lo decía anteriormente, tienen contratos a lo largo y a lo ancho de Colombia. Han tenido inclusive contratos, por poner un ejemplo, con el departamento de Nariño, que está siendo objeto de investigaciones
por parte de la Contraloría, tienen contratos con el INVIAS, tienen contratos con muchísimas otras entidades. Yo inclusive tengo el listado de todos los contratos que han tenido, que tienen en estos momentos, que han tenido con diferentes entidades a nivel nacional y a nivel regional, Santander, Cundinamarca, Bogotá, etcétera. Entonces no es justo que se señale de que aparentemente Centros Poblados fue algo hecho a la medida única y exclusivamente para participar en el famoso contrato que se celebró con el Ministerio de las Telecomunicaciones. Y en el caso de Bogotá, de la capital del país, doctor Lorduy, ¿esos contratos serían con quiénes? ¿Con la alcaldía mayor o con alcaldías locales? Con la alcaldía mayor, está firmado por la doctora Claudia López. Ustedes lo publicaron, ustedes publicaron la información en un confidencial de semana, y ahí certificaron que ustedes inclusive tenían el contrato. Es un contrato cercano a los 9.000 millones de pesos, fundamentalmente para aspectos relacionados con la malla vial de una población de aquí, de Bogotá. Sí. Representante, en medio de todo este debate que se ha dado en el Congreso de la República, usted pone este tema sobre la mesa y claro, por supuesto, es uno de los argumentos que se deben tener en cuenta. ¿Qué le dijeron sus colegas cuando usted reveló esta información? Bueno, de alguna manera hubo un cierto silencio en la sala. Hubo un cierto silencio en la sala cuando no solamente se señaló eso, se señaló el de Nariño y también señalé a algunos, en particular que yo tenía la lista de todos los contratos y que definitivamente yo iba a defender a la ciudad de Barranquilla sobre la base de que no se podía censurar, ni muchísimo menos considerar como un acto de corrupción que unas compañías decidieran de manera libre escoger a Barranquilla como sede social de su domicilio. Domicilio en Barranquilla de muchísimas empresas serias y prestigiosas, existen muchas. Por ponerte un ejemplo, Argos tiene domicilio en Barranquilla, Bianca, Monómeros, tenía Tecnoglass, que cotiza en bolsa, y eso no es ningún pecado. Claro, pero sí podría ser preocupante, doctor Lorduy, que de pronto en estos contratos, por todo lo que se ha venido hablando, tal vez de pronto haya pólizas falsas en otros contratos, ¿no? Es que ahí también podría presentarse lo que se está presentando en el Ministerio de las TIC, ¿no? Mira, Diego, ese cuento de las pólizas falsas existe en Colombia desde hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente jurídico de una compañía y hace 25 años, antes de que tomáramos una gran cantidad de medidas, se sabía de antemano que ese tipo de cosas y situaciones se presentaban. Y por ello se tomaron una serie de circunstancias, entre otras, definir esa compañía para la que yo trabajaba, como muchas empresas me han comentado con posterioridad, definieron que solamente las pólizas se recibían una vez las expedía la compañía de seguro, pero enviada directamente por la compañía. Eso en el sector privado es una práctica que se adoptó desde hace muchísimos años, aún superando algunas digamos, conceptos en su momento en esa época de la Superintendencia de Valores, hoy de la Superintendencia Financiera e incluso de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de que algunas otras compañías después se quejaban de que había una especie de limitación en la competencia, habida cuenta que muchísimas empresas en el sector privado delimitaron, uno, la forma en cómo se debían entregar las pólizas, y dos, que solamente se trabajaba con una o dos o tres máximo compañías de seguro para establecer un control precisamente sobre eso. En el caso del Ministerio de las Telecomunicaciones, lo que tenemos es que allí se contrató una entidad muy seria para revisar toda esa serie de documentación. Entre otras cosas, una entidad muy seria que la ministra expresó en el debate, trabaja incluso con el Banco de la República, y esa empresa hizo las revisiones correspondientes y sobre la base del concepto de esas empresas, pues siguió el proceso. Asunto que no hacía la ministra, ni hizo la ministra de manera personal,
no era de su competencia, ni mucho menos de sus más allegados colaboradores. Fue una empresa contratada y esa empresa contratada dijo que estaba bien. Claro. Y es que justamente ese es el problema y es lo que va a, digamos, a evaluar la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve usted las cargas políticas de representante? ¿Darán los números para aprobar esta moción de censura o por el contrario la ministra tiene las mayorías? Yo creo que la decisión racional que debe tomarse en la Cámara es sobre la base de evaluar qué es lo que se expresó allí y qué es lo que se expresó allí que es verdad. ¿Qué es verdad? Que la ministra no quiso tapar absolutamente nada, no está involucrada en absolutamente nada. La ministra hizo una audiencia de incumplimiento que es la que genera toda la situación que posteriormente se ha venido comentando. Si la ministra hubiera querido tapar o ocultar, no hace una audiencia de incumplimiento. La hizo. Y como resultado de esa audiencia de incumplimiento presenta una denuncia ante la Fiscalía. Y como resultado de la denuncia que hace la Fiscalía y que posteriormente incluye otros elementos que fueron encontrándose producto de una investigación que ella realizó, terminó con la caducidad de un contrato. Hay 3 hechos contundentes, 3 hechos que son evidentes, que son a toda prueba. Sobre la base de esos 3 hechos, en mi opinión, y sobre la base de 3 elementos que adicionalmente se deberían contemplar, no solamente para una responsabilidad política, sino para cualquier tipo de responsabilidad, que son la presunción de inocencia, los principios de buena fe y el hecho de que un tercero no puede ser responsable de una conducta criminal cometida por otros, producto de engaños, falsedades, alteraciones, etcétera, etcétera. Si eso se tiene en cuenta desde el punto de vista objetivo, que es lo que hasta este momento está aprobado, sencillamente la ministra debería recibir la votación mayoritaria de la Cámara y no aprobar la moción de censura. Representante César Lorduy, muchas gracias por haber estado aquí en Semana Noticias y por supuesto pues quedaremos atentos a esta votación que justamente este martes la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, va a definir la fecha. Representante, que tenga buen día. Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes que tuvieron la oportunidad de vernos. Y a ustedes también, por supuesto, ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com. Allí encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haces clic en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. ¿Ya te montaste en la nube? Se montaba en su nube. Móntate en la nube ganadora y sueña con los 11.500.000 pesos que tiene la Huaca Millonaria de Aguas Capital Cúcuta. Si estás al día con tu factura, conéctate este viernes a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche y prepárate para participar y ganar. Somos cucuteños, creemos en el talento y el empuje motilón, por eso apoyamos lo nuestro. Como empresa orgullosamente cucuteña, hemos escogido durante 15 años manos amigas, manos aliadas, manos cucuteñas. Y hoy continuamos trabajando y apoyando a nuestras empresas norte santanderianas. Hola, soy Orlando Arana, gerente general de la empresa Megacer Point, empresa 100% cucuteña. Somos una empresa aliada a Aguas Capital Cúcuta, una empresa de nuestra región. Venimos trabajando hace 6 años de la mano con Aguas Capital Cúcuta para poder ofrecerles nuestro portafolio de servicio a todos los cucuteños y garantizándoles un excelente servicio. Gracias a nuestra alianza estratégica con Aguas Capital Cúcuta, nuestros servicios pueden ser financiados a través de la factura del agua. Somos una empresa de la región que ofrecemos trabajo, ofrecemos desarrollo,
cultura para nuestros cucuteños. No se olviden que cucuteño compra cucuteño. Y en cada nuevo proyecto nos apoyamos y unimos fuerzas, guiados por la perfección, la calidad, el profesionalismo y el calor humano que nos caracteriza. Hola, mi nombre es Ana Consuelo Rodríguez, gerente general de la empresa Seguridad Privada Capricornio. Hace aproximadamente 15 años tenemos una alianza comercial con la empresa Aguas Capital. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora, ya que gracias a eso hemos podido generar empleo a muchas familias cucuteñas. El apoyo hacia nosotros ha sido incondicional. Siempre nos han apoyado como empresa cucuteña que somos, porque cucuteño compra cucuteño. Somos conscientes del poder interno que identifica a quienes hemos tenido la fortuna de nacer en estas tierras. Por eso estamos convencidos que cucuteño compra cucuteño y que apoyarnos entre nosotros es la mejor oportunidad para construir juntos la ciudad que todos soñamos. Querido, sigamos hablando de justicia, de esa justicia ausente en Colombia. Cada vez la justicia está a más kilómetros de la realidad del colombiano de a pie, de ustedes, de mí, que nos sentimos acosados por delincuentes, espantados por la impunidad. Y parece que la justicia está más interesada en garantizar los derechos de quienes agreden y cometen los delitos que de los agredidos, de la sociedad agredida, de usted y de mí. En el 2016, la Corte Constitucional, en áreas de una paz que no vimos legítima, en el acuerdo con un grupo de narcoterroristas, pero no le preocupó que el gobierno hubiera atropellado la voluntad popular que la había rechazado en las urnas. Recordemos que Juan Manuel Santos siempre estuvo diciendo que eran mentiras que él le iba a dar las curules a la FARC sin ellos haber pagado, y que ellos no iban a tener curules, que si querían curules tenían que ir a elecciones. Mentiras, se la regaló. Dijo que eran mentiras que iban a tener alguna garantía los de la FARC mientras no repararan a las víctimas, no los entregaran a los secuestrados, y sobre todo la explicación, la compensación para esos niños que fueron reclutados y violados. Eso tampoco pasó. Recordemos todo el articulado de mentiras que dijo Juan Manuel Santos y su grupo para imponernos la paz con ilegalidad, porque los colombianos sí hemos querido siempre la paz, pero con legalidad. La misma Corte está por reconocerle a la Colombia humana la personalidad jurídica en contra de los requisitos expresos de la Constitución, y lo hace, tampoco le parece inconstitucional ni inconveniente este contundente apoyo político al movimiento que promueve el paro y el vandalismo en Colombia. La última sentencia de la Corte sobre esto, su argumento en la línea de defender los derechos de los criminales, la Corte se preocupa por la dignidad humana de los delincuentes, preocupación válida por ciento, entre otras cosas, porque ellos también tienen derecho, pero no vemos la misma preocupación por los derechos de los demás ciudadanos en ese crecimiento de impune abuso sexual y asesinatos de niños. Eso es un retroceso a la base de la civilidad que se soporta en esta sociedad. A la Corte le preocupa la resocialización como función principal de la pena, pero la verdad nos preguntamos, ¿cómo resocializar a alguien como Garavito, que confesó 197 violaciones y asesinatos de menores? Es más, me pregunto cómo resocializar a los delincuentes vergonzosos que están sentados en el Congreso. Oiga, ese comportamiento es de toda la vida, eso no se puede borrar, ellos van a seguir haciéndola. Miren, días antes de que el país se haya sorprendido con el fallo de la Corte Suprema que abrió la puerta no solo a las relaciones prematuras que expulsan de la educación a los más pobres y aumentan su pobreza, el gobierno lucha por reducir el embarazo en adolescentes y el trabajo infantil, sino que a un adulto menor que antes llamábamos adolescente sea engatusado por cualquier adulto mayor y termine en unión marital,
desde los 14 años para adelante. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Y yo me pregunto, ¿qué les pasa a ustedes, señores padres de familia? A ver, ¿dónde están los papás y las mamás que no los veo diciendo y haciendo nada al respecto? ¿Dónde está la gente de Res Papás que no están diciendo y haciendo nada al respecto? ¿Dónde están los de los colegios? ¿Dónde están las agremiaciones de los colegios que no están defendiendo los derechos de los menores de edad? Y sobre todo, ¿qué hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no está diciendo nada al respecto? ¿Y qué hacen los periodistas que no están armando un buen escándalo por esto? Que no están presionando para que estas cosas no pasen en el país. La Corte, la unión marital desde los 14 años es razonable, dice la Corte, por la proximidad de las facultades morfológicas, físicas, psíquicas y de discernimiento de los adolescentes, dice la Corte, gracias al aprendizaje dinámico de los chicos de hoy en día, que los convierte en un nuevo rango de menores adultos, es decir, ni lo uno ni lo otro, pero eso sí, con capacidad para asumir el ejercicio de derechos y deberes con relación a la formación de una familia. Mire, la generación mía tenía más capacidad de formar una familia a los 14 años, porque entonces nosotros teníamos más conciencia de lo que eran las responsabilidades, que antes de un derecho teníamos un deber, pero la generación de hoy en día no lo tiene así, no lo tiene claro. Si todo se reduce a una facultad morfológica y física, ¿por qué no desde los 13? De otra parte, una cosa es la capacidad de discernir o entender los derechos y deberes de una familia y otra muy distinta la de asumir. La Corte debería entonces aprobar el trabajo formal con todas sus prestaciones a partir de los 14 años. Si los aprueba para ir a tener una familia a los 14 años, ¿por qué entonces no los aprueba para un trabajo a los 14 años? O sea, nos quedamos pensando qué es lo que está haciendo la Corte. Eso de que los niños vienen con el pan debajo del brazo no es cierto. Queridos, la justicia en Colombia es grave, está grave, está grave. Detrás de todo esto hay, como siempre, una interpretación de la Carta inicua por parte de la Suprema. En este caso, cuando decide que el derecho de los adolescentes, consagrado en el artículo 45 a la protección y la formación integral, debe entenderse como el respeto y la protección a la libertad que esos menores adultos digan en su deseo de una unión marital. Volvemos a lo mismo. ¿Alguien duda todavía de la urgencia de una constituyente o de cualquier otro mecanismo, si hay uno mejor que ese, que revise y reforme la justicia en Colombia? Porque parece que ella está dedicada a destruir la familia, a destruir la sociedad, destruir los valores, destruir la ética y el derecho y el deber que tenemos todos de preservar el buen juicio de la sociedad. Queridos, la Superintendencia de Sociedades sometió a control a la empresa Monómeros. Esta sociedad, que es pretendida por el régimen de Nicolás Maduro, por medio de un comunicado, la Superintendencia de Sociedades informó el lunes pasado que sometió a control a la empresa Monómeros, Colombo Venezolana S.A., con sede principal en Barranquilla, la cual es pretendida por el régimen de Nicolás Maduro, quien plantea retomar su dominio. Lo anterior se dio teniendo en cuenta las atribuciones de inspección, vigilancia y control prevista en la Ley 222 del año de 1995, mediante la resolución 301-004466 del 20 de agosto del 2021. De acuerdo con la supersociedad, la decisión adoptada se tomó teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza a la empresa de manera permanente, dada su condición de vigilada actualmente y tras identificar su situación susceptible de mejora en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos, los cuales, en caso de quedar en firme esta decisión, será responsabilidad de la sociedad bajo el seguimiento que realiza la superintendencia. Cabe recordar que el presidente Nicolás Maduro propuso la devolución de la empresa química Monómeros a Venezuela, lo cual se dio a conocer en el marco de los diálogos que se adelantan en México entre el chavismo y la oposición venezolana, y esto significa un riesgo para Colombia en cuanto a la seguridad alimentaria.
La intervención de las supersociedades indica que el organismo tiene la facultad de promover la prestación de planes y programas de mejoramiento para subsanar las situaciones críticas que deben preparar y aprobar los órganos de administración y dirección de las mismas sociedades respectivamente. Es válido resaltar que el control es el máximo grado de supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre una sociedad comercial, para ordenar los correctivos necesarios para subsanar las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo. En ese sentido, mis queridos oyentes cibernautas, se trata de una figura que ejerce una mayor vigilancia sobre las operaciones de dicha sociedad. Pero además de todo lo legal, miremos el mundo práctico. Maduro no puede tener en su poder esta empresa porque es una empresa que le corresponde a los venezolanos y a los colombianos, que es una sociedad mixta. Desafortunadamente, todo lo que llega a las manos de Maduro termina en Rusia, termina en Irak, termina en Cuba, menos en manos de los venezolanos. Estas medidas, aunque los temas legales ya se los conté, ya los expuso, por fortuna, estas medidas también nos permiten proteger esos bienes que son de ellos y están en este país. Miren, nos encontramos con, como estamos ya hablando de política, están los sonajeros de los que quieren ir a la presidencia, de los que quieren ir a la Cámara, de los que quieren ir al Senado, ¿no? Ya estamos en los sonajeros políticos. Entonces, todos sabemos que el señor Alejandro Gaviria es uno de ellos. Pero a mí que me gusta defender a los niños, a los adolescentes, a las mujeres y a los ancianos, además de la democracia, de los valores, de la ética, de la familia y también el derecho y el deber que todos tenemos de cumplir el deber con nuestros derechos. Alguien que se ha metido con los ancianos no puede ser presidente de nada, ni del Colegio Nacional de Periodistas, ni de la Presidencia de la República, ni puede ser director de bienestar familiar, ni puede ser director ni gerente de nada. Está inhabilitado para ello. Moralmente está inhabilitado para ello. Hay una columna de Alejandro Gaviria que dice: el riesgo de envejecimiento es la principal amenaza para la sostenibilidad. La gente está viviendo tras años más de lo que esperaba en consecuencia física desastrosas. El riesgo del envejecimiento no solo constituye una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, también afecta la sostenibilidad del sistema de salud. La generación que causó la crisis tendrá que asumir el costo de su resolución. El uso de recursos públicos debía prohibirse explícitamente, por ejemplo, medicamentos oncológicos muy costosos, que en promedio apenas prolongan la vida de los enfermos de cáncer por unos pocos años, deberían excluirse de manera definitiva. ¡Ojo! Ojo con eso, mis queridos. Alguien que piensa así no puede ser presidente de un país. No puede ser presidente de un país alguien que quiera quitarle los derechos a los más desprotegidos. Una persona que está enferma de cáncer es los más desprotegidos. Y las personas de la tercera edad y de la cuarta edad son los más desprotegidos, porque realmente no es que estemos totalmente cumpliendo con los deberes contra los niños, contra los jóvenes, pero ellos tienen muchas más garantías. Pero las personas de la tercera edad tienen muchas menos garantías. Entonces no las podemos desproteger, además porque ya todos vamos para allá rapidito, esos tiempos de paz y nos damos cuenta. Ojo, el uso de recursos públicos debía prohibirse explícitamente, por ejemplo, medicamentos oncológicos muy costosos que en promedio apenas prolongan la vida de los enfermos de cáncer por unos pocos años. Esto deberían excluirse de manera definitiva. Las personas de, digamos, 80 o más años deberían vivir por su cuenta. Ojo, mis queridos, porque como nosotros tenemos memoria de pollo, ¿no? En las elecciones todo eso se olvidó. Pilas con eso. Noticia buena, CUM 2021, la Feria de la Moda que renueva Cúcuta. Los empresarios de la moda esperan reactivar con la presencia de compradores en el evento. Los empresarios de la moda y las confecciones de Cúcuta ya están listos y desde hoy, durante 3 días, Cúcuta se convertirá en el foco comercial de este sector.
Esto es un espacio donde convergerán tendencias, negocios, pasarela y un pabellón académico. Este año, en su quinta versión, la feria vuelve recargada con el propósito de lograr una reactivación económica que muestra la resiliencia de una industria que ha creado exponencialmente con productos de calidad. Katy Laguado, directora de la corporación de esta industria de la moda en el norte de Santander, Corpo Moda, dijo que hay muchas expectativas en el sector por lo que se puede lograr en ese intercambio comercial que se desarrolla en el Hotel Casino a partir de hoy. Nuestro foco será la reactivación económica porque nuestros empresarios los que más necesitan es vender, dice ella. Queremos contar con la historia de una industria resiliente que ha crecido logrando crear productos de calidad y con la que ha llegado a mercados de niveles nacionales e internacionales, sostuvo Katy Laguado. Además dijo que indirectamente esta feria también contribuye a la reactivación de sectores como el turismo, el modelaje, la logística, la aviación. De hecho, recordemos que ¿cuándo es que abren Panamá? Los vuelos a Panamá el 6 de diciembre, ¿no? Y también en una rueda de prensa que estuve, la administradora del aeropuerto habló de que se está gestionando abrir los vuelos a Miami. Hay toda una infraestructura que genera 2.500 empleos alrededor de Cúcuta Moda 2021. Aseguró Katy que esta feria de exhibición comercial ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional porque en un mismo espacio se ha logrado unir tendencias, negocios, pasarela y una novedosa zona académica. ¿Qué se encuentra en la feria? ¿Qué van a encontrar ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, para los que están interesados? Y bueno, y los que no, los que quieren vender de pronto no macro, pero micro, pues también pueden acercarse allá y mirar. Pueden encontrar algo. ¿Qué encontramos o qué vamos a encontrar en esa feria? 3 componentes de comercialización. Uno será la venta al detalle de emprendedores que recién inician sus negocios y buscan proveedores con precios asequibles y que les abran las puertas para poder comercializar sus productos. Otro componente será el de compradores nacionales e internacionales, algo por lo que se ha caracterizado esta feria y que conforma la rueda de negocios. También habrá 3 pabellones disponibles de conocimiento y habilidades, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, de pasarela que tendrán apertura el primer día con diseñadores, confecciones de jeans, ropa infantil, deportiva, entre otros. Y el pabellón de las muestras comerciales que será abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, todo el día. Se está esperando unos 80 compradores nacionales y unos 30 internacionales que tendrán a su disposición las tendencias de más de 100 expositores locales. Las expectativas por esta reactivación son de verdad bastante grandes y bueno, confiamos, le damos todas las bendiciones para que eso sea todo un éxito, porque es activar la economía y es dinero que empieza a circular para el beneficio de todos. El sector está confiado en que este intercambio comercial será el aliado para retomar los niveles de prepandemia. Muchos empresarios cerraron durante gran parte del año las bodegas, cerraron sus actividades. Las bodegas están llenas de mercancía y no se tuvieron las ventas esperadas y por eso se creó este evento, para aumentar esos índices económicos y un flujo de capital. Asimismo, manifestó que han puesto la mira en una temporada crucial que es la del fin de año. Este tipo de actividad le permite al empresario aumentar esta venta, a dejar ese temor a exportar en mercados internacionales como México, como Estados Unidos, como Costa Rica y como Ecuador y a cualquier otro lugar del mundo, porque en el exterior nuestras telas son muy apreciadas y también ahora nuestros diseños. Antes solamente eran las telas, en ese momento sabemos que nuestros diseños también. La feria cuenta con entidades aliadas como ProColombia, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación, la Cámara de Comercio de Cúcuta y contribuye que en articulación trabajaron para que este evento fuera posible. Tenemos otra actividad hoy. A las 5 de la tarde es el lanzamiento oficial de la 7ª versión de la Fiesta del Libro de Cúcuta, que era el lunes, pero cayó un aguacero torrencial, donde algunos colegas mías, entre ellos mi querida Mary Stapper, le tocó
navegar en todos esos arroyos que se arman en esta ciudad. A través de los canales digitales, la Fiesta del Libro de Cúcuta, la Alcaldía de Cúcuta, la Secretaría de Cultura y Turismo de Cúcuta, la Gobernación, se van a hacer esas transmisiones. Queridos, el video que ustedes van a ver ahora es un video del día que llovió tan duro. Esto es, ¿se acuerdan dónde era la antigua Cruz Roja? Allá por la Diagonal Santander, por ahí más o menos cerca de la iglesia de Rentoristas, ¿cierto? Bueno, ese video es tomado en ese sector en el momento de esas lluvias, ¿no? O sea, pasaron las lluvias y nos tomaron el video, nos lo mandaron. Mire todas las basuras que se ven ahí y lo peligroso que puede ser. Por favor, un llamado para las autoridades, un llamado para la gente del sector también para que gestione. Ojo, miremos ese video, queridos, y analicemos en su entorno, ahí donde tú estás, en qué lugar de la zona donde tú estás puede estar pasando algo así. Eso, vea, no se salva nada, lo que entra se destruye, sí, vea, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Vea cómo miran los autos. Mire, queridos, observen eso. Observen eso, es una alerta que le quiero dar. Recuerde que siempre estoy insistiendo desde Magazine Informativo y Consciente, estoy insistiendo en la corresponsabilidad. Donde vemos que puede haber un peligro, tenemos que avisar y buscar mecanismos para que lo solucionen. Trabajemos sobre la prevención. Eso no solamente pasa ahí, pasa en diferentes lugares de esta mi amada Cúcuta. Y tenemos que dar las alertas y tenemos que denunciarla. Mire, de una noticia que pasamos ayer, la noticia la pasamos ayer, era lunes, ¿cierto? La noticia que pasamos ayer acerca de lo que sucedió, que unieron estudiantes a presentar las pruebas del saber y esos corredores humanitarios que se han estado abriendo y las posibilidades que se abran para abrir las fronteras, ¿no? Nosotros también obtuvimos un audio que envía la gobernadora del estado Táchira, donde ella habla de que eso no es tan cierto así, que las fronteras se van a abrir. Vamos a escuchar ese audio, por favor, que ayer se nos quedó y alguien me llamó a reclamarlo, que por qué habíamos dado lo otro y esto no, entonces lo vamos a mostrar. La información de que era para abrir la frontera, eso es la oferta política electorera de Bernal, mentirosa. Si el gobierno verdaderamente quisiera abrir la frontera, no debe esperar por Colombia, sencillamente retira los contenedores y le muestra a Colombia un gesto de voluntad institucional. ¿Por qué depender de Colombia para abrir la frontera si Colombia no tiene contenedores atravesados en el puente? Esa es una demostración que están utilizando el tema de la frontera como una oferta electoral. Ahora bien, la comunicación, ¿qué dice? La comunicación dice que es para tratar acciones importantes para la reactivación del corredor escolar y definir estrategias prioritarias para ir evaluando la situación fronteriza. La estrategia más prioritaria que debe mostrar el gobierno venezolano es retirar los contenedores, bloquear las trochas, llevar al ejército venezolano a la custodia de las trochas, sacar a todos los negociantes de las trochas y mandarlos a que se ganen la vida como se la ganan los venezolanos, trabajando y no robando al pueblo y activando las aduanas. Pero evidentemente esto no le conviene al señor Bernal. Y como esto no le conviene al señor Bernal, él va a seguir teniendo a los vagos tracaleros en las trochas que están... Queridos, aquí tembló ayer, antier, ¿no? Ayer tembló allá en la Mesa de los Santos en la mañana, en el lugar. Yo le pregunto a Losi, ¿dónde fue el temblor? Y me dice, donde siempre. Es verdad, donde siempre. Ok, pero anoche tembló en México. Andrés Manuel López Obrador habló sobre el sismo en una conferencia de prensa esta mañana. Dijo que afortunadamente no hay daños mayores, que hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta, perdió la vida en Guerrero. Acabó de hablar de nuevo el gobernador de Guerrero. El informe es que solo se padecieron derrumbes, que no hay interrupciones en las carreteras, que se está transitando de todas formas
si se tuvo que suspender el tráfico aéreo para Acapulco, que realmente no hay ningún indicio de incrementación en la marea de la costa de Guerrero. En redes sociales continúan saliendo a la luz videos relacionados con el sismo de anoche. Así, Lucía Torres, control del aeropuerto de Acapulco, dijo que las cosas allá siguieron un poco complicadas. ¿Cuántas réplicas van del temblor? De este temblor, la aplicación Skyler ha informado que hasta esta mañana se han registrado poco más de 160 réplicas del mismo de 7.1 grados, con epicentro en Guerrero, México, que se esperan muchos más en las próximas horas, por lo que se recomienda estar atentos. La noche de este martes 7 de septiembre se registró un sismo de 7.1 grados en el epicentro, es Guerrero, México, sintiéndose muy fuerte en la Ciudad de México, la capital, donde afortunadamente no se reportan personas fallecidas, solo colonias sin energía eléctrica. Cerca de la medianoche hubo información que en la mayoría de las zonas se ha restablecido la electrificación. ¿Cómo y dónde reportas si mi casa o mi edificio tiene algún daño? Esto lo pasamos esta información para que esos amigos que nos ven en México, o si alguien quiere pasar la información a un amigo mexicano, lo sepan. Se señaló que la ciudad representa saldo en blanco, afortunadamente, pero que hay personas que presentan crisis nerviosas. Además, indicó que cualquier irregularidad en sus viviendas o en su entorno la pueden reportar al 911. Ojo, queridos mexicanos, la pueden reportar al 911 para que ustedes, mis queridos colombianos, cibernautas, audioescuchas que siguen ese programa y están recibiendo esta información, se lo pasen a sus amigos o parientes mexicanos o lo suban también a las redes. Los sistemas, hay algo que nos llama muchísimo la atención y lo comentábamos con Lox cuando estábamos armando el programa, que en septiembre en México siempre hay temblores, ¿no? Siempre, mire, el 19 de septiembre del año de 1985 hubo un temblor de 8.1. El 7 de septiembre del año 2017 un temblor de 8.2. El 19 de septiembre, o sea, el mismo año, del año 2017, hubo un temblor de 7.1. Y ayer, 7 de septiembre, hubo un temblor de 7.4. Hagamos un poquito ahí de reflexión, que a partir de cuánto se considera terremoto. De acuerdo con los informes técnicos, se considera sismo al movimiento de capas internas del planeta en escala Richter de 3.5 a 6, mientras que de 6 a 8 se le puede llamar terremoto por los graves daños. Por su parte, aunque es poco común, se le considera gran terremoto al fenómeno natural de 8.0 o mayor grados. En ese momento podría haber daños severos, que es ahí lo que hemos visto, que se abre la tierra y todas estas cosas, destrucción masiva en las localidades y comunidades cercanas. La pregunta, ¿por qué tiembla en septiembre? Es una pregunta que nos hacemos todos. Cuando empieza el mes de septiembre, la población en la Ciudad de México y en distintas zonas donde regularmente se sienten los sismos, comienza a sentir pánico. Ya hay un proceso psicológico al respecto, por creer que existe una mayor frecuencia de movimientos en esa época del año. De acuerdo con el investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Quintana Robles, explicó que los sismos ocurren a lo largo del año y son frecuentes, pero suelen reportarse porque hay más capacidad de detención. Además, señaló que el hecho de que haya más población en la Ciudad de México puede significar que puede pensarse que se dé este fenómeno natural con más frecuencia. Pero sigue siendo muy curioso esos sismos en el mes de septiembre. Mire, queridos, una noticia muy linda, de esas que me encantan a mí. Reunión mundial para ponerle un valor a la naturaleza, si es que se le puede poner. El Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pondrá a pensar a miles de defensores del medio ambiente sobre la necesidad de valorar los servicios ambientales.
¿Cómo proteger la naturaleza de la devastación causada por actividades humanas? Yo diría que inhumanas. Economistas, instituciones y ONGs defienden la idea de dar un valor económico a los servicios que nos suministran, pero el ejercicio es complicado y no genera unanimidad. Desde el viernes 3 hasta el 11 de septiembre se celebra en Francia, en Marsella, eso es al sur de Francia, el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre los muchos temas que serán abordados figuran la modificación de las prácticas económicas actuales. Aumentamos el crecimiento económico en perjuicio de la naturaleza, señala Natalia Miurán, responsable de la División Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Agricultura intensificada, sobrepesca, industria, caza, contaminación, cambio climático afectan los ecosistemas. Yo agregaría el pensamiento, el sentimiento y la emoción discordante del ser humano también. Conservadores de la naturaleza y economistas abogan por dar un valor a los servicios otorgados por los ecosistemas como agua potable, aire de buena calidad, polinaza, absorción del CO por parte de los bosques y los océanos, y diversidad genética, partiendo del principio de que los recursos gratuitos vistos como renovables están mal protegidos. Yo no estoy de acuerdo con ese pedazo, pero considero que sí hay que crear sistemas que sancionen a las industrias o a las personas naturales, a cualquiera, por el mal uso de los recursos del medio ambiente. En los últimos años hemos constatado un verdadero reconocimiento de la idea de apreciar la naturaleza. La gente comienza a comprender el riesgo de no actuar, constata Gavin Edwards, coordinador del Fondo Mundial para la Naturaleza Internacional. Pero ¿cómo definir el valor de ese capital natural? Es el trabajo de Mary Rutgers, directora general de Natural Capital Project, dependiente de la Universidad de Stanford. Hay un distanciamiento importante entre el precio y el valor. Ojo, que aquí en Magazine Informativo de Ecocentro siempre hemos recalcado una cosa, eso. Una cosa es el precio y otra es el valor. El precio implica una medida económica monetaria que damos a la naturaleza. Eso puede ser útil, pero en muchos casos es muy difícil de fijar y es insuficiente. Toma como ejemplo el trabajo hecho en Belice para asegurar un desarrollo económico, al mismo tiempo que se protegen los manglares, ecosistemas esenciales. Es posible dar un valor monetario a los daños que ellos evitan, protegiendo las costas del alza del nivel del mar o de los huracanes. Pero ese valor puede también traducirse en un empleo o en el turismo o en la pesca. Explica, el apego a una comunidad local a ese manglar será, por el contrario, inestable. ¿Cómo hacer para que diferentes actores se pongan de acuerdo sobre el valor que debe darse a la protección del espacio natural? La idea de Natural Capital Project consiste en cartografiar las zonas involucradas y ver dónde se deben realmente instalar las diversas actividades. A veces no hay que hacer mucho compromiso para lograrse. Reglamentar leyes internacionales con acuerdos en las naciones para que las naciones se vean presionadas a hacerlo. Esa es la opinión de la directora de Magazine Informativo y Consciente. A escalas más amplias, las instituciones internacionales deben abordar el asunto. En el 2020, en el Foro Económico Mundial, cifró $44 billones a las actividades económicas que dependen de la naturaleza, o sea, más de la mitad del Producto Internacional Bruto, PIB. Otros organismos se esfuerzan de la mejor manera para integrar el capital natural en el cálculo actual de la riqueza de un país, pero queda por hacer muchísimo todavía. Es un primer paso integrar la biodiversidad a las estrategias nacionales y registrar un verdadero cambio gracias a indicadores y objetivos claros. Y es más, la única forma para hablar el mismo lenguaje de los que poseen poder decisorio en materia política que tenga que ver con la madre naturaleza, eso es un tema de reeducación. De educación y de reeducación. De educación y reeducación de las mentes, de los corazones y de las conciencias. Ese concepto no genera unanimidad,
los problemas de medio ambiente a funciones útiles únicamente para el ser humano, con una visión parcial sin comprender las interacciones mucho más amplias, porque no se mide, debía medirse, ¿no? Desde la ganancia a corto, mediano y largo plazo de esa devastación que se hace de la naturaleza. Yo diría que no está fácil, que es algo que es muy complejo, que es muy delicado, pero que podríamos ponernos de acuerdo. Pero también es una tarea que deben estar vigilando las generaciones, porque las generaciones pasa como en Colombia, que se dan a un parque, les dan permiso de quedarse en un parque cerca de Bogotá o de Medellín o de Cali, en carpas, y empiezan a devastar la naturaleza. No, estoy hablando de los de la primera línea que hicieron eso. Y estamos mirando a jóvenes destruyendo la naturaleza. Eso no tiene ningún sentido. Ellos son los que debían estar articulando las instituciones, trabajando en conjunto con las instituciones, con los medios de comunicación para preservar y conservar la naturaleza. Queridos, ser muy coherentes en esto, porque alguna vez hace muchos años, quizás 30 años, yo tuve una experiencia de eso en Bogotá. Fui invitada a hablar del medio ambiente a un congreso y habíamos varios ponentes allí, varios conferencistas, ¿no? Y a los ponentes y a los conferencistas nos tenían en una sala. Cuando de pronto veo a un señor parado fumando. Y yo me paro y le digo a uno de los coordinadores del evento, le digo, mire, ese señor que está allá, ¿quién es? En ese momento no recuerdo mucho qué era, pero era una persona muy conocida a nivel internacional, de hecho no era de nacionalidad colombiana. Me dice, no, es que me dicho, él era la panacea de lo que nos venían a hablar del medio ambiente. Y yo me quedé pues supremamente sorprendida y dije, ¿y cómo así? ¿Cómo él está fumando? No, yo no participo en un congreso así, donde una persona, uno de los compañeros que van a estar conmigo, de los que vamos a estar hablando del medio ambiente acá, está fumando. Eso no tiene ningún sentido. Vuelvo y digo, tenemos que ser coherentes. Si usted pertenece a una organización de abogados, tiene que cumplir con esos estatutos y portarse de acuerdo a los principios, los valores y la ética de la humanidad, más la de los abogados. Si usted pertenece a una organización del Colegio Nacional de Periodistas, debe portarse, como lo dice la ética de la humanidad, como lo dice la Constitución. Pero además de eso, debe portarse de acuerdo a los estatutos que dicen las agremiaciones de periodistas. Y hay que ser muy coherentes con lo que se dice, con lo que se refleja y con lo que se está haciendo. Porque recordemos que ese es un momento donde lo oculto está siendo puesto al descubierto, donde todo sale a la luz inmediatamente. Todo sale a la luz inmediatamente. No importa cuál es su área del saber en la que esté, lo principal es que dé buen ejemplo, que defienda las instituciones, que defienda a la familia, que defienda a los más frágiles, como los ancianos, como los niños, como los jóvenes o los adolescentes. Así los adolescentes me miran de reojo a mí cuando yo digo que los más frágiles, y entonces los nombro a ellos y ellos me miran de reojo, pero yo les digo, sí, psicológicamente ustedes están frágiles porque están en estructura de formación todavía. Así sea una generación de mente brillante, son frágiles, son fáciles de influenciar. Entonces, ojo, no se puede ser buena persona si violentamos a los que son más frágiles que nosotros. La madre naturaleza, el medio ambiente, es más frágil que nosotros, entre comillas, ¿no? Que recordemos que cuando la naturaleza se revela, entonces hace estragos. ¿Por qué? Hombre, porque todos nuestros actos tienen una consecuencia. Queridos, estuvimos en una rueda de prensa en La Libertad, que no alcanzamos a pasar la información porque ya llegamos acá sobre el tiempo, pero se abrió una oficina del CISBEN en La Libertad que va a beneficiar la Comuna 1 y la Comuna, no, perdón, me equivoqué, va a beneficiar la Comuna 3 y la Comuna 4.
tenemos el video de la policía que nos pidieron el favor. ¿Se acuerda que se lo pasé a su... Está en el chat de la policía, que le dije, mire, este video es un video que la policía nos pasa solicitando que lo divulguemos porque están ofreciendo una recompensa muy grande quien dé la información de quienes hicieron ese desastre en contra de la policía en Atalaya. Bueno, no lo encontramos, nos tenemos que ir, se lo pasamos, se lo vamos a subir a la página web, lo vamos a dejar ahí y por favor tómenlo de ahí y pásenselo a todo el que pueda, porque ese video es muy importante que todo lo conozcamos y que todo lo hagamos multiplicar. Mañana lo volvemos a pasar, lo vamos a subir al Facebook, lo vamos a subir a la página web y muy bien para la población de La Libertad, la comuna 3 y 4, se van a beneficiar de esa oficina de CISBEN en la que estuvimos en la inauguración hoy por invitación de la alcaldía de Cúcuta. ¿Algo más? Mañana, 11:45 del mediodía, ya casi 11:45 de la mañana, casi mediodía. Los quiero. Dios los bendiga. Buena tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te